En este vídeo seguimos avanzando sobre el tema 8 del curso de programación. Y lo que vamos a ver es una clase adicional llamada Random Access File. Esta clase nos proporciona un acceso aleatorio a los datos de un fichero. Este tipo de acceso es más rápido que el que hemos visto hasta ahora, que era el acceso secuencial, el cual lo que hacía era leer los datos desde el inicio hasta el final. Ahora, en cambio, este acceso aleatorio nos permite acceder directamente a un dato sin la necesidad de leer los datos anteriores. Y bien, básicamente existen dos tipos de acceso a la información. El acceso secuencial, que es más lento, y el acceso aleatorio, que es más rápido. Hasta el momento hemos utilizado el acceso secuencial. En este caso, los datos se leen y se escriben en orden. Si se quiere acceder a un dato que está a mitad del fichero, es necesario ir leyendo todos los datos anteriores hasta llegar a ese dato en concreto. Y con la lectura se hará lo mismo. Escribiremos a partir del último dato escrito. No es posible realizar inserciones entre datos ya escritos si no lo hemos recorrido previamente de forma secuencial. Para recorrer de forma secuencial un fichero binario, lo hacemos con las clases FileInputStream y FileOutputStream. Mientras que para hacerlo con ficheros de texto, utilizamos las clases FileReader y FileWriter. Y por otra parte tenemos el acceso aleatorio. Este nos permitirá acceder directamente a un dato sin tener la necesidad de recorrer toda la información que hay antes. Para ello, los datos se almacenan en registros de un tamaño conocido. Por ello, nos podremos mover de un registro a otro para leer o modificar. Y para ello utilizaremos la clase Random Access File. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva para que podamos ver un ejemplo. Aquí utilizaremos la función seek, que se utiliza para mover el puntero del archivo, es decir, la posición a partir de la cual vamos tanto a leer datos como a escribirlos. Entonces, como ya vimos, para almacenar un entero, Java utiliza 4 bytes, por lo que si en un archivo tuviéramos 10 enteros y quisiéramos ir directamente a leer ese sexto entero del fichero, nos deberíamos desplazar 20 bytes. 4 bytes por 5 enteros, saltaríamos esos 20 bytes de los 5 primeros enteros y ya podríamos leer el sexto haciendo una lectura de los siguientes 4 bytes. Y bien, pasemos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos la clase Random Access File, la cual utiliza un constructor que recibe dos parámetros. En primer lugar, una string con el nombre del fichero y a continuación una string con el modo de acceso a ese fichero. Podríamos abrir el fichero para lectura, para escritura, para lectura y escritura al mismo tiempo. En este caso, el RW representa Read and Write. Es decir, estamos creando ese Random Access File tanto para leer como para escribir. Entonces, a partir de ahí, creamos un bucle for y escribiremos los enteros del 0 al 9. Tenemos un bucle for típico que da 10 vueltas con los valores desde i0 hasta i9. Entonces, a través de raf.writeInt se escribirá el 0, el 1, el 2 hasta el 9. Y a continuación utilizamos ese raf.seek multiplicando 5 por 4. Aquí podríamos haber puesto un 20, pero para que se entienda que son 5 enteros por 4 bytes y que lo que hacemos es saltar los primeros 5 enteros con los valores del 0 al 4. Entonces, cuando hagamos un int sexto, raf.readInt, estaremos leyendo el sexto entero de ese bucle, que tiene como valor 5. Por ello, cuando hagamos un println, nos mostrará por consola el sexto entero es 2 puntos y el valor que hemos almacenado, que en este caso sería un 5. Finalmente cerramos ese Random Access File y el programa termina. Y bien, para que se entienda mejor y hacer alguna modificación adicional, vamos a ver este mismo ejemplo en Visual Studio Code. Si ahora lo ejecutamos, podemos comprobar que el sexto entero es 5. Si aquí, por ejemplo, ahora en vez de 5 y 4, le pongo, por ejemplo, un 2, aquí lo que sucede es que leeré a partir del tercer byte. Si ahora, por ejemplo, le pongo un 0, me devolverá el valor de ese primer entero. Sin embargo, si le pongo un 1, fijaros que de nuevo me devuelve un 0.
porque realmente estoy obteniendo los datos a partir de ese segundo byte. Incluso si le pongo un 2 también da 0. Y si le pongo un 3 también. En cambio, cuando le pongo un 4 ya me está leyendo ese segundo entero. Por ello me muestra el 1. Si por ejemplo le pongo el 19, ahora me muestra este número tan grande. Y esto es porque está cogiendo el byte más a la derecha del quinto entero y los 3 bytes de la izquierda del sexto entero. Para que se entienda bien, vamos a ponerlo aquí. Del 16 al 20 está almacenado el número 4. Ese número 4, como se guarda con 4 bytes, porque es un entero, tendremos el primer byte a 0, el segundo también a 0, el tercero también a 0, y el último, como es el número 4, tendrá 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Esos serían los bytes del 16 al 20, lo había puesto mal. Y luego tendríamos del 20 al 24 el número 5, que realmente es el que habíamos leído. Y ese número 5 tendrá todo esto prácticamente igual. Lo único que cambiará es que este último bit estará a 1. Lo que sucede es que cuando yo leo a partir del 19 y leo un entero, lo que voy a leer son los 4 bytes del 19 al 23, que será este bloque, este de aquí, este de aquí y este otro. Entonces, este número en binario realmente es el que tengo aquí abajo. Si pongo este valor en binario y lo paso a decimal, por ejemplo, con la calculadora, fijaros que el valor que tengo en decimal coincide. Entonces, aquí, como podéis ver, hay un problema si no leemos los datos en el orden que han sido insertados. Aquí tenemos enteros que cada uno de ellos ocupa bloques de 4 bytes. Si intento leer un byte que no sea múltiplo de esos 4, suceden estos problemas y los datos ya no son leídos correctamente. Entonces, aunque podemos acceder de forma directa a cualquier dato de ese archivo, debemos saber cuál es exactamente la estructura de ese fichero. Si, por ejemplo, quito todo esto y trabajamos sobre el fichero que vimos en el último vídeo, que era ejemplo.dat, aquí el primer byte, si recordáis, era para el booleano. Luego teníamos 2 bytes para la longitud de la string y luego, según el carácter, 1 byte, 2 bytes o 3. Entonces, si por ejemplo quisiera leer esta string, yo sé que tendré 1 byte para el booleano y luego los bytes asociados a esta string. De hecho, si ahora, en vez de hacer un read int, hago el seek en la posición 1 y hago un read utf guardándolo como string y ejecutándolo ahora, me lee correctamente Pepe, porque le he puesto la posición que toca. Pero si por ejemplo le pongo la posición 2 y lo ejecuto, aquí directamente ya me da un error, porque en esa posición no puede leer ninguna string. Y nada, aquí al final os he puesto cómo quedarían esos 40 bytes que hemos utilizado para escribir los 10 enteros en este fichero. Como cada entero ocupa 4 bytes, pues al final el archivo ocupará 40 bytes. Los primeros 4 bytes para el 0, los siguientes 4 para el 1 y así sucesivamente hasta que los últimos realmente almacenarían el número 9. Entonces podéis probar todo tipo de combinaciones y comprobar el resultado. Si por ejemplo nos colocamos en la posición 0, leeríamos desde aquí. Si nos colocamos en la posición 4, leeríamos desde aquí. Si nos ponemos en la 5, leeríamos desde aquí. Y siempre, como hacemos un read int, leeremos 4 bloques. En este caso, si pusiéramos el 5 y lo ejecutamos, tendríamos el 256, ya que tenemos un 1 y luego todo un byte entero a ceros. Y aquí lo he puesto mal, antes también. Del 16 al 20 no sería del 17 al 20. Debemos tener en cuenta que cada entero tiene 4 bloques de 1 byte. Entonces el primer entero tendrá los bytes 1, 2, 3 y 4. El segundo entero, los bytes 5, 6, 7 y 8. Y así para cada uno de ellos. Si no tenéis muy claro el funcionamiento del binario, os recomiendo que veáis
el vídeo de la segunda unidad donde hablamos en detalle del sistema hexadecimal en Java, ya que os puede venir muy bien a la hora de terminar de comprender todo esto mejor. Y para terminar, simplemente comentar una serie de consejos a la hora de utilizar esta clase. Aunque es más eficiente y puede utilizarse también con ficheros de texto, hay que tener mucho cuidado ya que no contiene información de las codificaciones de caracteres ni de los saltos de línea, ya que esta clase está diseñada para trabajar a nivel de bytes. Entonces, si por ejemplo tuviéramos un fichero binario donde todos son doubles y tenemos 1000 doubles, uno detrás de otro, sería eficiente para acceder directamente a alguno de esos doubles. Pero si lo vamos a utilizar con ficheros de texto y esos ficheros además utilizan una codificación de caracteres que utiliza múltiples bytes por carácter, como es el caso de UTF-8, que ya vimos que puede utilizar o un byte o dos o tres dependiendo del tipo de carácter que sea. Entonces en esos casos vamos a tener muchos problemas si utilizamos esta clase, por ello se debe evitar. Sin embargo, pueden haber situaciones muy concretas en las cuales se pueda llegar a utilizar. Como por ejemplo, si tenemos un fichero codificado en ASCII y no nos debemos preocupar por los saltos de línea. Como la codificación ASCII únicamente utiliza un byte por carácter, podríamos acceder al carácter 25 de forma rápida. Pero como digo, en la mayoría de ocasiones cuando trabajamos con ficheros de texto, como se suele utilizar una codificación de múltiples bytes por carácter, la más frecuente es UTF-8, entonces por ello no debemos utilizar esta clase y deberemos optar por otras como pueden ser el Buffered Reader o el Buffered Writer que ya hemos visto. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo veremos la serialización, que consiste en el proceso de convertir un objeto a binario para poder pasarlo a un archivo, transmitirlo por una red o guardarlo en una base de datos. Pero eso, como digo, ya en el siguiente vídeo.